Primera pregunta. Fijismo y evolucionismo representantes. El fijismo establecía que las especies de seres vivos existentes son invariables e inmutables, no cambian y que todas ellas habían permanecido a lo largo del tiempo, con las mismas características. Aristóteles fue el fundador y principal representante de esa teoría, y la biología la mantuvo hasta principios del siglo XIX, al ser compatible con el creacionismo cristiano, que afirma que Dios creó el mundo y a todas las especies al mismo tiempo. El evolucionismo sostiene que las especies de seres vivos actuales proceden otras que ya han desaparecido, y estas, a su vez, de otras, hasta llegar a unos primeros organismos vivos que proceden de la materia. Todos los organismos vivos, desde las células procariotas al ser humano, pertenecen a única y gran familia que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la Tierra. Destacamos como representantes a Lamarck y Darwin. Segunda pregunta. El evolucionismo según Darwin. Los supuestos teóricos del evolucionismo de Charles Darwin, 1809-1882, pueden resumirse del siguiente modo. Primero, los individuos de una especie tienden a multiplicarse indefinidamente, pero los recursos vitales del medio son limitados. Por tanto, tiene que haber un límite al crecimiento de los individuos de una especie determinada. Segundo, el límite es la lucha por la existencia, que hace que solo puedan reproducirse los mejor dotados o más aptos. Tercero, los individuos de una especie nunca son exactamente iguales, sino que sufren ciertas variaciones que favorecen o dificultan la adaptación al medio. Los individuos que han sufrido variaciones que les permiten adaptarse mejor al medio en el que se encuentran. Los que han obtenido variaciones favorables sobreviven, mientras los que han obtenido variaciones desfavorables son eliminados. Esta continuada selección natural de las variaciones más adaptativas lleva tras sucesivas generaciones a la aparición de nuevas especies. 4. Para Darwin, las variaciones individuales se producen al azar, sin ningún objetivo o finalidad. Tercera pregunta. Mutacionismo, modificaciones y mutacionismo. Las teorías mutacionistas tomaron en consideración las leyes Mendel para explicar por qué determinadas variaciones de los seres vivos eran hereditarias, es decir, se transmitían a los descendientes y otras no. Mendel demostró que la evolución o las variaciones de los organismos está controlada por unos factores hereditarios, denominados genes. Estos genes no siempre se manifiestan en el individuo que los porta, pero pueden ser transmitidos a su descendencia. Siguiente pregunta. ¿Qué es la cultura? ¿Qué elementos debe incluir la definición? La cultura es el conjunto de los artefactos, bienes, técnicas, ideas, valores y creencias que influyen en nuestra conducta y que se transmiten por aprendizaje social. La definición de cultura debe incluir al menos tres elementos: material, mental y de transmisión o aprendizaje. Siguiente pregunta. Etnocentrismo, relativismo cultural e interculturalismo. Etnocentrismo. Postura que sostiene en la creencia de que la cultura propia es la única válida, superior a las demás culturas y valora las culturas distintas como ajenas, pintorescas, extrañas, inferiores, salvajes. Supone pensar que lo propio es lo mejor, además de no poder fundamentarse. Imposibilita la comprensión de hechos sociales.
y culturales de otras culturas y sociedades. Se trata de un prejuicio, por desgracia, bastante extendido y justificó los procesos de colonización en América, África o Asia. Relativismo cultural. Postura opuesta a la anterior, que sostiene en afirmar que todas las culturas son igualmente valiosas. No existen culturas superiores a otras. En principio, parece respetuosa con las demás culturas, pero también extraña sus riesgos. Se deben aceptar, por ejemplo, los sacrificios humanos, las dietas antropofágicas o la ablación. Interculturalismo o diálogo cultural, postura que reconoce la peculiaridad de cada cultura y considera que es posible encontrar puntos de encuentro entre las distintas culturas, normas comunes para todas, también llamado pluriculturalismo. Propone el respeto a todas las culturas, pero mientras no se inculpa la Declaración Universal de Derechos Humanos tomada como modelo universal de conducta. Siguiente pregunta. Comenta, ¿el ser humano ha pasado de la evolución biológica a la evolución cultural? El ser humano ha pasado de adaptarse al medio a través de cambios físicos que no dependen de él a adaptarse a partir de cambios culturales que sí dependen de él. La cultura nos adapta al medio mejor que la genética, pues gracias a ella el ser humano adapta el medio a sí mismo, mientras que en los demás animales se da una selección natural. En el ser humano se da una selección cultural, lo que nos permite sobrevivir en el medio, no solo los cambios biológicos, sino también los cambios culturales, ya que nos permiten afrontar las hostilidades del medio. De esta forma, podemos afirmar que el ser humano no tiene solo hábitat, sino que también tiene mundo, es decir, posibilidad de transformar el entorno.